Buen día, 30 de junio. Ya vamos a entrar al séptimo mes. Así que el año declinó. No hay manera de que vuelva a ser en pleno o de pleno esplendor. Ya pasó, el año comienza el declive. Bueno, como todos los imperios y como todas las maldades del mundo entran en declive y llega un momento que le da paso a la justicia. Y de ahí surge la equidad en todo el sentido amplio de la palabra. Porque la justicia es equidad, donde todos los sectores tengamos los mismos derechos. Es simple, porque la vida, el desarrollo de ella ha sido simple. Dentro del proceso de la vida, ya aquí hemos compartido de manera muy seria con ustedes las migraciones. Las migraciones de los orígenes del ser humano, las migraciones de las aves, de los animales, y las razones por las que migran de época en época, de cada estadio, de cada momento, de cada, ya sea en invierno, ya sea en primavera, en verano o en otoño, emigran las aves o los animales, porque necesitan nutrirse de nuevas fuentes de energía para seguir adelante. Y eso va de generaciones en generaciones. Pero el ser humano también es idéntico el ser humano. No emigra el ser humano porque sea malo, porque sea ladrón, porque le guste andar paseando. No, el ser humano emigra porque se generan una serie de condiciones en el medio en que él se desenvuelve que no le permite mantenerse por más tiempo ahí porque ya no hay vida. Y deciden buscar las nuevas formas de vidas que ofrecen otros lares, es decir, otros lugares. Pues bien, de eso hemos hablado. Y es bueno definir las migraciones cuando las bandadas, las manadas, los grupos de peces, tiene un nombre, se van de un lugar a otro. Esa es la migración. En lo que tiene que ver con el ser humano, igual. Se llama migración cuando el ser humano se mueve de un lugar a otro, de un punto a otro. ¿Y qué lo mueve a eso? Bueno, los fenómenos naturales, las condiciones de subsistencia se agotaron en un punto, tienen que ir a otro. Las condiciones de subsistencia, es decir, el orden establecido, se rompe por falta de alimento, por cualquier razón importante en el ser humano y emigran. Pero en lo particular, cuando yo voy de un sitio a otro, yo soy emigrante. Pero cuando estoy en el sitio ya yo soy inmigrante porque estoy dentro del lugar donde se me va a proporcionar las facilidades
para cumplir todos los requerimientos de la existencia del ser humano. Los requerimientos para existir. Y te queda ahí, pues tú eres entonces inmigrante. Unos salen por catástrofes naturales, otros salen por guerras, otros salen por problemas religiosos y la mayoría sale por problema económico porque se le ha acabado en el lugar donde está la posibilidad de sustento de él y sus descendientes. En eso consiste, en ir de un lugar a otro, de un tiempo en la historia acá, en los inicios, de los tiempos, es decir, cuando la especie humana deja atrás el estadio animal, que empieza a tener raciocinio, los grupos que habitaban en un lugar y que de alguna manera se agotaban los recursos para ellos seguir adelante, se veían precisados a migrar a otros puntos. No tenían que pedirle permiso a nadie, no tenían que pelearse con nadie, no tenían que tener pasaporte, papelitos, no tenían que tener nada, sino que la tribu, la comarca, decidieron buscar nuevos horizontes para seguir desarrollándose de manera que el lugar donde estén le proporcione todos los medios para ellos seguir desarrollándose, para subsistir. Agua, alimento, buena temperatura, buen clima para producir los frutos que necesitan, los alimentos. Y así ha venido la humanidad de tiempo en tiempo, de estadio en estadio, moviéndose. Claro, en estos tiempos, en los países fronterizos se mueven subrepticiamente. Subrepticiamente porque casi nunca se necesita la rigurosidad por la facilidad que exigen las autoridades, la rigurosidad que exigen. Esas exigencias son rigurosas, sí, son estrictas, son fuertes. Entonces prefieren, cuando son países vecinos como Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina. Bueno, para ir de Uruguay a Argentina solo hay que cruzar un río de casi, creo que 14 kilómetros. El río de la Plata. 14 kilómetros tienen que cruzar. Generalmente se van de Buenos Aires a Colón. En los orígenes, ya cuando el hombre había alcanzado un nivel de desarrollo importante, que tenían canoa para navegar, para transportarse en los mares, en los ríos. La mayoría de los ríos eran navegables. Imagínense, aquí ya no se puede andar ni a un yaqui de eso. Son una cosa terrible, se mata muchísima gente. Un cafecito, una agüita para tener más energía. Las migraciones hoy día están muy de moda, ustedes lo saben. Bueno, y en los países vecinos es más fácil migrar de un lugar a otro. Casi nunca se quedan en el sitio. Casi nunca, porque son migraciones por asuntos generalmente económicas. Religiosas pudieran ser en lugares como la India. En la India, a raíz de la independencia, por razones religiosas, los musulmanes y los hindúes y las diferentes religiones indias decidieron hacer tienda aparte.
ellos decidieron, después de grandes conflictos y confrontaciones y conflagraciones entre ellos, entre los hermanos de una misma nacionalidad, pero había una franja importante que su religión era musulmana y la otra parte continental era hindú, eran sí, hay diferentes religiones en la India, hay cientos y cientos de creencias. Es un país que creen en todo lo que le produce algo bueno, creen en eso. Son muy creyentes los indios. Y pues ahí hubo una ruptura luego de la independencia, inducida por los ingleses, planificada por los ingleses, que eran los colonizadores de la India por los años 1890, por ahí ellos colonizaron la India, mataron, hicieron de todo, robaron, diezmaron. Eso no tiene comparación. Bueno, de forma tal que en los países que se derivan de la madre patria, como dicen, viven cientos de miles y millones de indios. Viven en el Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todas esas colonias que tenía Inglaterra, en el Caribe y en América. Ahí viven muchísimos indios porque viajaban sin ningún problema. Ya en el 1949 lograron su independencia, pero los ingleses, ya habíamos también hablado de eso, planificaron dividir a la India y sembraron la semilla de la discordia entre los musulmanes y los indios, que tenían una diversidad de religiones enorme. Y lo lograron los ingleses porque era un imperio muy maldito, para que lo sepan. Bueno, y la historia de las migraciones es interesantísima, porque desde los inicios de los tiempos, es decir, cuando la especie humana deja atrás el estadio animal y empieza a orquestar, a ordenar su pensamiento, a distinguir una situación de otra, tanto en los fenómenos naturales como en la misma naturaleza, el medio ambiente que te rodea, los microclimas, los climas, en fin. Y el hombre empieza a ordenarse, a convivir, sobre todo con todo lo que entraña la naturaleza, convivir con la naturaleza, no así a comunicarse con la naturaleza. Y en la medida que se fue desarrollando, el hombre le fue perdiendo el respeto a la naturaleza. Al día de hoy, pues, la naturaleza está muy brava porque la han diezmado, la han deflecado, la han deflorado, la han violado, la han transformado y le han sacado hasta el último zumo. Y todavía sigue el hombre inventando, y ahora quieren irse a la luna, quieren irse a Marte. Vamos a ordenarnos aquí para no hacer guerras, para vivir bien todos y que podamos migrar como nos dé la gana, en el momento que nos dé la gana y por la razón que nos dé la gana, salvo que cumplamos las normas de cada lugar, porque cada lugar va desarrollando sus propias normas. Pero ¿por qué tienes tú que tener un papelito, un papel, un pasaporte, un sello? Eso es todo delincuencia, porque quienes generan todo eso son los que dirigen los estados, y la mayoría de los que dirigen los estados son corruptos, y lo que procuran esas élites es enriquecerse y vivir de los pueblos. Es sencillo. Bueno, y a partir de ahí, entonces, el ser humano empieza a producir todo tipo de actividad productiva, incluyendo el tiempo referido a sus semejantes del mundo animal. El planeta, por necesidad histórica de su propio desarrollo, se fue poblando. Porque la especie humana
se distinguió por alcanzar un nivel de desarrollo intelectual, de comprensión, que le permitió entender los fenómenos que se producían a su alrededor, fundamentalmente los fenómenos naturales y todo lo que tenía que ver con el desarrollo histórico de la especie humana, dónde le convenía, dónde no, qué historia había, si había posibilidades de convivir con facilidad, si tenían todo lo necesario para desarrollar las cualidades que se necesitaban para tener un mejor desenvolvimiento. Y así se pobló el planeta. Migraban de sur a norte, de este al oeste, sobre todo del oeste al oeste, del oeste al este. Pero se fueron moviendo por todo el planeta y habitamos y lo llenamos de colorido, muy fuertes y muy hermosos, que le fueron dando carácter, le fueron dando forma, le fueron dando autenticidad, autonomía en sus asuntos a las poblaciones. Luego, dando un salto, ya que el proceso de evolución de la vida y los acontecimientos de esos tiempos tuvo una duración milenaria, pero mucho milenaria, muchos miles de años, cientos de miles de años, porque recuerden que el planeta tiene, de acuerdo a las pruebas que han hecho científicos, y no hay que dudarlo, alrededor de 3.700 millones de años de edad. 100.000 años. Es un lapso de tiempo así pequeñito comparado con la edad que tiene el planeta. Es de ahí entonces que hay que entender que muchas cosas han pasado y muchas civilizaciones hemos tenido. Colapsan por lo que está pasando ahora. Ahora quieren desbaratar la civilización. Pero lo malo, con fuego, con bomba, con bombazo, a las élites que no se sacian con nada, prefieren aniquilar el planeta, con tal de acumular para ellos solo toda la riqueza que acumula el planeta. ¿Y dónde diablos que la van a meter? Explíqueme, ¿dónde la van a meter? Esos idiotas. Pero nosotros somos los malos, porque somos mayoría, demasiado. Mucho más. Imagínense, nosotros representamos prácticamente el 96% de la población mundial. Lo que no somos de las élites. De las élites. No llegan, no tienen la osadía a esos tigres delincuentes malvados. A un 5% y gobiernan a todo el mundo. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí en el planeta? De borregos. Que no están sangoneando, llevándonos por donde quieren, por donde quiera y por donde quieren esas élites, para ellos controlar todo y beneficiarse de todo el esfuerzo que hace el ser humano en todos los órdenes, en lo cultural, en lo científico, en lo productivo. Oye, dejen de estar asaltando los pueblos, dejen a Irán tranquilo, dejen a China que siga su desarrollo imparable, dejen a Rusia que viva su historia feliz como ellos lo han hecho siempre, déjenlo a nosotros vivir. De por Dios, no sean tan bárbaros. Pues, dentro de ese salto en que tuvimos duraciones milenarias, y hasta me atrevería a afirmar millonaria, porque las especies se fueron desarrollando y de ahí nosotros pues nos desprendimos también. Aparecimos en el planeta porque
porque evolucionamos, porque lo dijo un dios, porque lo dijeron los dioses de los romanos, porque lo dijeron los dioses de los persas, porque lo dijeron el dios de Occidente, porque vinieron los humanos. Nacieron de las entrañas mismas del planeta Tierra, se acomodaron a la realidad, se evolucionaron a los acontecimientos y hoy somos lo que somos. Mírese al espejo, eso somos, seres humanos que nos hemos desarrollado, hemos alcanzado un nivel tal que vestimos. Hay un grupo importante en el planeta que no se viste, vive en consonancia con lo que demanda la naturaleza. Si son lugares muy fríos, donde nunca hace un verano ardiente como el nuestro, pues se mantienen con su, porque viven bajo nieve, inclusive viven debajo de la tierra, los pingüinos, seres que viven en los grandes glaciares, buscan la manera de subsistir. Bueno, pero hay otros que viven en el trópico, donde los autóctonos aún que perduran, como en las selvas amazónicas, que abarca varios países de Sudamérica, esa gran selva. Ahí hay grandes tribus que viven como Dios lo trajo al mundo, viven con libertad, con sus propios idiomas, dialectos, en fin, su manera de comunicarse. Y esos tiempos, pues, milenarios y millonarios, como dijimos, esto así porque se ha hablado muchas mentiras, incluyendo el desarrollo del ser humano, aunque no descarto que el planeta fuera visitado de otros lugares del universo. Todo eso es posible, pero hemos tenido todo un proceso de evolución que nos ha permitido desarrollarnos y ser lo que somos hoy. Porque de esos planetas no vinieron aquí a decirnos que teníamos que ser rubios, azules, negros, azules, blancos, amarillos. No. Sí vinieron a buscar lo que buscan siempre los que van de un lugar a otro en procura de buscar lo que no es de ellos. Si vinieron a eso, a estafarnos, a robar y a doblegar a la humanidad para ello y llevarse grandes riquezas de nuestro planeta. De seguro, porque a lo mejor ayudaron, como a lo mejor ayudan. Por ejemplo, en Irak, después que la destruyeron el día pasado, la dejaron botada, porque lo hicieron salir despavorido. De ahí a los norteamericanos, lo hicieron salir despavorido. Entonces, por lo que no hay que darle la necesidad histórica de hacerle creer a la gente que si hemos logrado cierto avance fue porque vinieron gente de otro planeta. Qué bárbaros son charlatanes. Quieren ignorar la grandeza del ser humano. Eso no está bien ante la ley de Dios. Nosotros hemos logrado un avance importante porque lo hemos ido adquiriendo, luchando junto con la naturaleza. Y subsistir a los avatares de la misma naturaleza, de las mismas contradicciones que se han generado entre las civilizaciones nuestras, entre los humanos, entre las aldeas, entre las tribus, entre las comarcas, entre las diferentes etnias que habitamos en el planeta y que creemos en diferentes cosas, sean religiosas, creemos en diferentes tipos de formas de ser, que viene la cultura, la ciencia la hemos desarrollado de diferente manera. Y todo eso tiene mucho que ver las migraciones, pero esos son asuntos de Dios. Póngalo ahí, porque ahí pues nada, sale más barato, si a usted mejor le parece. Volviendo a las migraciones, hay dos razones que han provocado grandes migraciones. Una, los fenómenos de la naturaleza, lo que se producen
en el medio ambiente en el que usted se desarrolla, que usted se desenvuelve, en el que usted vive, en el que usted ha hecho y anidado su familia para desarrollarla, ya sea un fuego por un rayo, un fuego por un exceso de calor, un fuego por un cristal de una roca que fue transformado por el sol en fuego, y de ese fuego que se originó de ese espejo cristalino, de esa roca, hubo un incendio enorme y las comunidades fueron afectadas, emigraron a otras donde las condiciones fueran más favorables para ellos seguir viviendo como Dios manda. Tener agua, tener lugares para sembrar, desarrollar los predios para su ganado que ya habían domesticado, para los ganados propios de la zona, para alimentarse, para comerciarlos con otras aldeas, con otras tribus. Bueno, y así se fue desarrollando el ser humano y formando aldeas, pueblos, ciudades, grandes ciudades, urbes enormes, un desarrollo terrible, claro, de tiempo en tiempo, sí. Y esos fenómenos como los terremotos, los grandes periodos de lluvia por lo que produce la naturaleza, los cambios que se dan en ella, huracanes, fuegos, guerras, bueno, y esa es la otra manera de que se producen las migraciones, las grandes guerras, que provocan las naciones que han logrado ser potencias, o naciones que ya son más impetuosas que otras, son más violentas que otras, comarcas la invaden, la saquean, les roban todo lo que tienen, bueno, y generan un malestar enorme y eso provoca conflictos de guerra, que es lo que más hoy tenemos, porque las potencias son insaciables, como hemos dicho, son insaciables. Y que para suplir las necesidades de sus poblaciones, para que vivan adecuadamente y seguir siendo muy fuertes, muy grandes, muy los dueños de todo el mundo, como pretende Trump volver a convertir a Estados Unidos, que ya nunca va a volver así, porque hay potencias que son más humanas, con sistemas de intercambios más adecuados para el desarrollo mutuo, de forma tal que tú puedas vivir bien, pero que yo también, con lo que yo produzco, pueda vendértelo y tú me lo pagas bien, y yo te compro lo que tú produces, y yo te lo pago a como debo pagártelo bien, de forma tal que cuando lo negocien aquí nuestros comerciantes puedan ellos también ganar dinero y seguir los negocios hacia adelante, porque si no hay negocio, hay guerra. Decía Xi Jinping, es el que hizo ese libro que está ahí, que sus discursos están ahí. Bueno, de esa manera, provocando las guerras, múltiples formas de guerra, subyugan a los pueblos y vuelven a ser más poderosos hasta que el declive los destruye y así surgen nuevas formas de migraciones. Cuando un imperio cae en declive, empieza a emigrar la gente de ese imperio. Se van al que está creciendo. Claro, hay imperios que están creciendo, que tienen condiciones culturales muy diferentes a las de los imperios donde tú te desarrollaste, es que son difíciles de vivir en ellos porque su cultura es muy diferente a la tuya. Y tú prefieres irte a otros países más adecuado a tu forma que tú tienes de vivir, que la has construido durante decenas, cientos, miles, millones de años. Bueno, y así surgen nuevas formas de las migraciones
Y en esas migraciones van obreros, estudiantes, campesinos, intelectuales de todas las áreas del saber, de la ciencia, ingeniero, médico, economista, bueno, artistas, de todas las formas posibles que genera una sociedad, deja el lugar que fue doblegado para vivir en grandeza, a cotilla, como decimos nosotros, del saqueo que hacían esas potencias con nosotros, los pueblos pequeños y los pueblos más débiles que habitamos el mundo. Los poderosos nos saquean, nos vilipendian, nos subyugan, nos amadrinan, nos imponen las reglas del juego y todas nuestras riquezas. Es para alimentar la grandeza de ellos y de sus pueblos. Y de ahí entonces se provocan las múltiples formas y tipos de migraciones, la provocada por los fenómenos naturales, los terremotos, los volcanes, los ciclones, los periodos de larga lluvia, la sequía o desplazamiento de montañas, los hundimientos de grandes porciones de terreno que sean montañosos, medio montañosos, que se hunden. Y eso hace que pueblos enteros, ciudades, regiones enteras tengan que abandonar su lugar de nacimiento, su lugar de donde se desarrollaron, donde construyeron toda una forma de vida, para ir a un lugar que le permita reconstruir su vida y seguir viviendo y poder desarrollarse para avanzar, seguir hacia adelante. Bueno, las migraciones provocadas por grandes guerras son las más diabólicas. Conflictos armados entre etnias, tribus, regiones, pueblos, etc. Todas se generan grandes migraciones, todas las guerras, todas. Y sobre todo la apetencia de las potencias que subyugan poblaciones enteras, como las potencias europeas, que son los ejemplos más cercanos que tenemos. Claro, los ideólogos, los dueños de las grandes estructuras convertidas en unas élites muy reducidas de la población, donde son insaciables. Usted puede ser europeo, puede ser asiático, puede ser americano, puede ser lo que usted quiera, pero si se convirtió en una élite insaciable, va a ir a donde quiera, a tratar, a ver, a oler, donde hay riqueza, para imponerle las reglas del juego a usted en tanto que usted pueda, militarmente, y subyugarlo y destruirlo y robárselo. Lo que han querido hacer con Rusia, una nación inmensa de más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Con China, con más de 10 kilómetros cuadrados. Y así tienen a imperios que fueron destruidos. Los emergentes imperios vieron, robaron, sí, castraron a poblaciones enteras, la diezmaron, la subyugaron, la volvieron maquinita para trabajar y producir grandes beneficios para ese porciento mínimo que no llega a más de un 2,5, 3% de las élites, que son las que viven bien, y de las que nosotros tenemos que organizarnos para reclamar nuestros derechos y vivir también como vive todo el mundo a nuestro alrededor. Como que mejor vive, yo tengo derecho a vivir bien porque he producido riquezas y me tocan. Y cuando te toca, te toca. Bueno, eso lo dice muchas veces Francisco Javier. Él entiende que le toca ahora. Así que está convencido, pero está construyendo, trabajando. No es que le va a caer del cielo, él sabe que no.
Está trabajando duro, duro para que le toque ahora, porque es que le toca. Y nadie podrá ponerse como obstáculo porque él lo va a vencer. Es buena ley, claro, porque si mañana se vuelve loco Danilo Medina y quiere aspirar de nuevo a ser presidente, pues en la Constitución, hasta donde tengo entendido, no puede. O que se pongan de acuerdo para ellos volver los tres y ver quién es el que más tiene, no sé si dinero o conocimiento o entrega a la población, porque no creo que crean mucho en la población. No lo creo, porque ha llovido mucho. Sabemos dónde se inunda y dónde no. Bueno, y él está decidido a ser presidente. Esperemos que para hacerlo diferente a lo que como lo han hecho todo lo que él conoce. Y que eso será para bien de las grandes mayorías de este país. La hambruna, el deterioro de sus condiciones de existencia, etcétera, todo eso provoca migraciones. A partir de las revoluciones de colores, dando un salto, que se inventó Estados Unidos y fue un plan que puso en marcha, sobre todo en Medio Oriente y en Euroasia, al continente euroasiático, la parte euroasiática del continente europeo, donde se juntan los valores culturales asiáticos y los valores culturales europeos y van cejando a la medida que va subiendo Occidente. Bueno, los occidentales han hecho una forma de vida que es insostenible y su destino es colapsar. Bueno, en Europa por lo pronto y en Estados Unidos moralmente ha colapsado. Ahí hacen de todo. Ya no hay moral, que es el primer eslabón que se rompe para el declive caer sin tener que tirar un tiro. Déjenlo quieto que ellos se van a caer solos. No hagan guerra. Denle más tiempo, que se van a devorar uno con otro. Se van a acordar de mí. Bueno, por los malos pasos que dieron los soviéticos, sus altos dirigentes, las élites, que se volvieron locos con tanto poder y creyeron que eran los dueños del mundo y que ellos eran los matatanes, se burlaron de la revolución, se burlaron de Lenin, se burlaron de todos los grandes ideólogos marxistas, los hegelianos, los de Engels, los engelianos, los leninistas, y vino el declive y cayeron por su propio peso. ¿Cuál era el peso? Por el peso que genera la corrupción, que doblega sin piedad a los corruptos. Bueno, y esas revoluciones que han impulsado con el único objetivo de ir cercando a Rusia y a China para asaltar esas dos grandes naciones que poseen inmensas riquezas en todos los órdenes que se pueda entender qué es lo que es riqueza. En lo cultural, en lo científico, en lo humano, en los que proporciona producción, en los diferentes sistemas productivos, en los diferentes artículos que se producen. Bueno, y el único objetivo era asaltar a esas dos grandes naciones, pero parece que se le ha complicado, ¿no? Han seguido avanzando porque insistieron en adueñarse de Siria hasta que se adueñaron de Siria en complicidad. ¿Por cuánto tiempo van a adueñarse de China? Eso sería importante. Ver si aparece un adivino. Pero yo estimo que a Siria le queda al mismo tiempo que pueda quedarle a Israel. Esperemos. Ya sea por su propio hundimiento, por su propio accionar que le va a provocar el declive y la caída explosiva, explosionante, ruidosa, que van a experimentar junto con esa gran nación que es Estados Unidos, que hoy día es un
Maldito imperio. No le tiembla el pulso de ir a bombardear poblaciones, niños, jóvenes, adultos adelantados, los envejecientes, los viejos, los ancianos, los matan como pajaritos, como hormiga. Esos impudorosos elitistas que dirigen ese imperio para ir luego de haber matado, castrado y diezmado poblaciones enteras, a robarles sus grandes riquezas y sus grandes recursos, entre ellos los humanos, y provocan que todos esos científicos que se desarrollaron, todos esos obreros que desarrollaron, todos esos campesinos, se vayan a vivir a sus tierras para que les sirvan por moneditas baratas a esos grandes diablones, criminales, insaciables, élites que no se sacian con nada. Bueno, y a partir de esas revoluciones de colores puestas en marcha en el Medio Oriente, en Euroasia, en Asia, con el objetivo fundamental, y que aún persiste por Occidente, encabezado por Estados Unidos, que persiste el plan de las revoluciones de colores para descuartizar a Rusia y China, incluyendo la India. No se le va a escapar la India, no se le va a escapar, porque para su usufructo y bienestar de sus élites necesitan ver cómo alimentan esa insaciable saciedad de engrandecerse cada día más y que la mayoría se lo lleve quien lo trajo. Pero no lo entiendo eso. No lo entiendo. Porque si la mayoría se está muriendo de hambre, la minoría tiene los días contados. Tiene los días contados. Es importante señalar que en el último cuarto de siglo las guerras han generado alrededor de 200 millones de migrantes, aunque las agencias de migración de la ONU, sobre todo, lo estiman en 123 millones, porque siempre lo cotejan. Ahí no cuentan todos los negocios que se arman, incluyendo, por eso dijo el presidente de México, López Obrador, que ese eran unos corruptos los que estaban dirigiendo, que no hacen nada, que son unos vagos. Y la presidenta de México, cansada de lo corruptos que son esas entidades, ha decidido inclusive abandonar la ONU. No es por dinero, es por lo corruptos que son, por los servilistas y por quienes lo dirigen finalmente, que son los Estados Unidos, que controlan esos órganos y organismos que se alimentan con todo el dinero que tienen que pagar los países del mundo para que ese organismo de delincuentes funcione. Que no funciona, que no trabajan, que son unos vagos y que viven como príncipes, son élites. Bueno, y dentro de esas migraciones se nutren las potencias para mantenerse por cientos de años. Veremos, sin necesidad de desesperarse, el declive que ha comenzado, como lo dicen sus propios científicos en Estados Unidos, científicos de la sociología, de la cultura, científicos de la economía, de la filosofía, científicos de las ideologías, los que estudian los procesos ideológicos. Bueno, aquí siempre de manera histórica, luego de la independencia, que inclusive, excúsenme los patriotas, no sé si son más patriotas que yo, pero excúsenme, o los pseudopatriotas, independencia que al final fue acordada por un lado y por el otro. Empezamos a desarrollarnos como nación, empezamos a nutrirnos de migraciones de todo el mundo. Queríamos inclusive hasta darle este país a los judíos,
porque se alojaron ahí en Agua, en Susúa, en todos estos sitios, con todo el dinero que le daba a Alemania, a Estados Unidos, porque tenían un sellito ahí, le daban muchísimo dinero, préstamos, sin cobrarle intereses, sin nada, eran genios. Claro, había muchos científicos, inclusive esos judíos venían de Rusia, venían de países que habían alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico, científico, extraordinario y cultural. Bueno, pero ahí se dieron cuenta que lo metieron en una trampa, porque estaban por debajo del nivel del mar, y dijeron, bueno, si seguimos viviendo aquí, bueno, yo creo que van a hacer una película de los judíos que vivían ahí, de una niña que perdió una chancleta, se llama La chancleta de la niña judía, y que la encontraron el día pasado. No sé quién descubrió que era de una judía. Van a hacer una película sobre eso, para sacar dinero. Los judíos solo creen en su dinero, en más nada, en su Dios dinero. Ese es el Dios de ellos, el dinero. Bueno, y en esas migraciones pues se llevaron las creminatas de las grandes naciones y de las naciones que fueron diezmadas, ya sea por la naturaleza o por la guerra. Pero sobre todo, generalmente, las grandes migraciones las generan las grandes potencias que van, doblegan, subyugan, saquean, amadrinan, castran a las sociedades, la descomponen, la destruyen, y empiezan los estudiantes, los ingenieros, los profesionales, los científicos a emigrar para donde está el santo Dios, el dinero. Bueno, pero aquí, luego de que se estabilizó la nación dominicana, la República Dominicana fue creciendo, de manera misteriosa y por obra y gracia del Imperio francés, de la potencia francesa, que para darle la independencia a Haití le puso una multa que todavía están pagando dinero a esos criminales franceses, ladrones, salteadores de riquezas. Y peor el pueblo haitiano, que aceptó esa tremenda vagabundería, lo engañaron. Es un pueblo pobre, un pueblo analfabeto, un pueblo que tuvo que crear su propio idioma para poder entenderse entre ellos y liberarse del dominio francés y aniquilar al ejército más grande del mundo, porque lo aniquilaron. Eso es lo que no le perdonan, esos napoleoncitos que hoy gobiernan. ¿Cómo le dijo Putin al Macroncito? Le dijo Putin, ese es un Napoleoncito, déjalo que venga, que no va a durar ni un céntimo de tiempo de lo que duró Napoleón creyéndose el salvador de Rusia. Lo vamos a enterrar aquí. Bueno, y ese proceso muy interesante de estudiarse, el dominico haitiano, porque hubo un tiempo que sí, que los haitianos eran la tabla de salvación de esta parte de la isla por el atraso que teníamos, ya ellos por la revolución que habían hecho, por los ideales que lo habían conducido a ser exitosos, se habían adelantado mucho en todo lo que tenía que ver producción, todas esas plantaciones que tenían los grandes jerarcas franceses, las manejaron ellos a partir de ahí, los grandes aserraderos que tenían, que heredaron de los que atropellaron, doblegaron las grandes arboledas que había en la parte haitiana, sobre todo de caoba, de palo amarillo, de todas esas especies que son madera dura y que servían para la construcción de barcos. Los franceses diezmaron todos esos bosques, se lo llevaron, luego se lo achacaron a los haitianos. Los haitianos destruyen todos los bosques. No, los franceses destruyeron todos los bosques de Haití, de la parte occidental, de la isla. Bueno, y nosotros entonces tenemos que buscar el entendimiento, porque nos hemos desarrollado mucho más que ellos, con la parte más desarrollada del pueblo haitiano, y hacer grandes acuerdos de desarrollo mutuo, donde ellos ganen y nosotros ganemos, donde ellos alcancen mejores niveles de vida. No hay que estarle dando el pescado, hay que darle la atarraya. Pues sí, pues ahí hizo un aporte el gobierno del PLD que encabezó Leonel Fernández,
Claro, fue un negocio que se hizo muy redondo para los que dirigieron ese proceso, hicieron una universidad, no sé si llegaron a hacer el hospital, pero no se trata de hacer cositas como esas, sino de hacer un plan de desarrollo para que se normalice en todo lo que tiene que ver con las grandes migraciones de Haití hacia acá, porque aquí son más ricos que allá, que es lo que pasa de Bolivia a Argentina, es lo que pasa del Paraguay a Uruguay, y así es lo que pasa de los grandes países como en Sudamérica, en América del Norte. Ahora las migraciones van a ser para México. Ustedes van a ver en no menos de 10 años grandes cantidades de migrantes norteamericanos hacia el Estados Unidos de México, porque habrá alcanzado un desarrollo en 10 años nunca visto. Para allá van a buscársela, a tratar de ser élites. Por lo que finalmente exhorto que se dejen de estar engañando a la población de que se están reuniendo para tomar medidas y resolver el problema. No, están reuniéndose para acordar cosas que no las van a cumplir en primer lugar. En segundo lugar no van a implementarlas. En tercer lugar no van a hacer nada. Aquí se necesita una mesa de diálogo dominico-haitiano donde pongamos sobre la mesa las reglas bien claras, tanto para nosotros como para ellos, sobre la base de un plan de desarrollo mutuo, desarrollo de las dos naciones, y ver qué naciones quieren apoyarnos para contribuir a que sigamos nosotros desarrollándonos y que empiece a desarrollarse como lo venía haciendo el pueblo haitiano, sin necesidad de que sea doblegado, narigonado por esas élites invisibles que hay allá, pues son invisibles, pues no viven allá, pero que saquean la riqueza del pueblo haitiano. Aunemos esfuerzos, hombres y mujeres, dominicanos y haitianos, para que vivamos en tranquilidad, en hermandad y en progreso, desarrollo, donde tengamos equidad todo en nuestra isla. Esta isla es de nosotros, de los haitianos y de los dominicanos. Nos veremos el próximo lunes. Muchas gracias.